Bueno, pues empiezo, ¿no? Bueno, soy Gaby, ¿vale? Gaby Moreno. Voy a daros una chapa de cómo conseguir vuestro primer trabajo como desarrollador. Bueno, igual, no sé si alguien aquí ha trabajado como programador. ¿Alguien? Hay uno. Levanta la mano así tiradamente. No, tranquilo, no me como a nadie, no que sé, yo soy igual que vosotros, simplemente un poco más viejo, ¿sabes? Hace yo unos años que, bueno, está bien. Y mira, por ahí se dice, no tanto, no tan mayor. Nada, yo hace unos años estaba igual que vosotros y a mí me hubiera encantado que me diera una charla como las que os voy a dar yo ahora, ¿vale? Básicamente, pues soy formador Android, ¿vale? Y soy desarrollador Android. Hago las dos cosas, trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y un poco de todos los años que llevo, pues la idea es transmitiros pues, unos tips que si los sabéis y no los ejecutáis no van a valer para nada, pero si los aplicáis os pueden hacer ganar muchísimos miles de euros, pero muchísimos, ¿vale? Aquí, ¿os gusta programar? Que levante la mano quien le guste programar. Me ha dicho, aquí son algunos míos, pero bueno, os quiero decir que partimos bien, ¿vale? Porque si no cuesta programar, ya os digo que va a ser complicado. Bueno, esto soy yo. Si queréis seguirme en redes sociales y mi web, gabymoreno.soy. No he venido aquí a vender mi libro, vengo a echaros un cable. Y vamos a intentar pasarlo bien, es decir, si me queréis interrumpir, de hecho me gustaría que me interrumpierais, hacedme todas las preguntas que queráis, muy buenas. Y no tengo ninguna prisa, así que vamos, como un caso. Y bueno, ¿quién me dice quién es este tío? ¿No sabéis quién es? Un señor mayor, aún más mayor que yo. Este es Uncle Bob, es el que escribió el libro del Código Limpio, que es un libro que seguramente os leáis en algún momento si os dedicáis a esto de la programación. Y lo que quiero decir es que aquí tú también me puedes contar un tip, es que yo os voy a decir 17. Y cuando acabe, me molaría que alguien que se le ocurra me diga alguno más, adicional. Lo que se trata es de tips para conseguir el primer trabajo como programador, o segundo, o tercero, lo que sea, pero tips para encontrar trabajo. Así que no voy a... no hace falta que toméis apuntes, no os voy a poner nota, pero al final, pues, vamos, si habéis estado atentos, pues se notará. Si no, si se repite alguno, pues no, tampoco pasaría nada, pero bueno. Vale, vamos a empezar por el primero. Y ya empezamos un poco como dices, hostia, yo pensaba que me iban a decir cómo ganar dinero y me dices que me olvido del dinero. Os explico. Por experiencia propia, el dinero en la programación es lo de menos. ¿Por qué? Pues porque es como un daño colateral que viene a raíz del esfuerzo. Del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión, de que te guste programar. Entonces, al final de cuentas, si os metéis en esto por dinero, es complicado. Es decir, hay mucho trabajo, hay mucha demanda de desarrolladores, pero bueno, partiendo de que todo el mundo ha levantado la mano cuando he dicho a quién le gusta programar, espero que no sea vuestro caso. Y os recomiendo que os olvidéis del dinero porque en esta profesión, a día de hoy, se paga bien. Para ser un trabajo por cuenta ajena, a día de hoy, porque con la inteligencia artificial ya veremos lo que pasa, pero ¿qué es lo de menos? Que si hacéis las cosas bien, el dinero va a venir seguido. Vale. El segundo tip que os quiero dar es que escojáis una rama tecnológica. Calculo que más o menos ya, tú la parte web, vosotros la parte mobile, ¿vale? Pero podría ser también que os queréis dedicar al backend o al data, ¿vale? De data science hacía muchos años, cada vez hay más puestos de trabajo y es programación, puedes programar en Python, puedes programar en R, en Rust, en lo que sea. Pero al final la rama tecnológica te va a llevar un poco hacia donde vas a ir.
Por ejemplo, si te gusta mucho optimizar recursos, la parte de UI no llama mucho la atención, quizá pues backend sea más apropiado. Si os gusta mucho dibujar botoncitos, utilizar la cámara, todo esto, pues mobile será más apropiado, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea React Native, Flutter, Kotlin Multiplatform o lo que queráis utilizar. Pero bueno, os digo que escojáis una rama porque si vais hacia todo es más complicado porque os vais a dispersar. Entonces, es decir, podéis empezar con backend, después pasaros al frontend, después volver al backend, después haceros peluqueros, volver a haceros DJs y después ser cocineros y volver otra vez a ser backends. Que simplemente lo que quiero es como que si tiráis hacia todos los lados va a ser más complicado y si vais hacia una sola cosa específica pues va a ser más sencillo. Yo os hablo por experiencia propia, y yo lo que he hecho y lo que tal, no quiere decir que lo que digo sea verdad ni sea mentira, es una opinión. Pero bueno, en mi caso por lo menos me ha funcionado. Y por supuesto, ya, por ejemplo, si os digo escoger una rama tecnológica de mobile, ¿qué podría escoger? Podéis, alguien Pues conteste. Kotlin, Java, depende. Vale, Muy bien. Muy bien, eso es perfecto. Ahora mismo, por ejemplo, dices, quiero dedicarme a programar en Android y puedo programar en Java o en Kotlin. En Java igual no es la mejor idea porque está un poco desfasado, pero para Android, no es que Java esté desfasado para otras tecnologías, pero está guay centrarse en uno porque eso también te va a ayudar a entender a programar. Porque también os digo una cosa, y es que cuando se acaba de digamos, estudiar, acaba de empezar, ¿vale? Y eso ya lo veréis cuando os pongáis a trabajar que hay mucha tela. Entonces, si centráis en un solo lenguaje, ahí podéis coger y aprender las bases de la programación en ese lenguaje. Domináis ese lenguaje, domináis, por ejemplo, en vuestro caso, que estáis utilizando Android Studio, como me estáis diciendo, pues si sabéis cómo funcionan los IDEs de IntelliJ IDEA, Android Studio en este caso para Android, pues va a ser todo mucho más sencillo. A lo mejor, no sé, ¿tú qué IDE utilizas para web? Visual Studio, claro, efectivamente. Visual Studio es súper usado. Pero bueno, también podría utilizar PHP Storm, que es la solución de... Pero vamos, un rollo de centrarse en una rama tecnológica, un lenguaje, y bueno, y ya no lo tengo puesto, pero en un IDE estaría bien. Vale. ¿Esto qué significa? ¿Quién me dice qué significa este tip? Pues que enseñes tu trabajo. ¿Cómo? Básicamente que enseñes tu trabajo. Muy bien. Justo eso. No hace falta que den más explicaciones. ¿Tenéis cuenta en GitHub? ¿Todo el mundo tiene cuenta en GitHub? Perfecto. Pues tenéis un proyecto de referencia creado en GitHub. Vale, pues eso es la primera tarea que os mando, si queréis hacerla. Yo realmente mando y os podéis hacer lo que queráis al salir de aquí. Creaos un proyectito, un pet project, un proyecto que tengáis ahí, al que le queráis dar el mimo y que después estéis orgullosos de enseñar. Porque eso os va, posiblemente, esto es la mejor carta de presentación que podéis entregar, no en una entrevista, sino para acceder a esa entrevista. Porque si no tenéis nada que enseñar, van a decir, va a venir aquí y le tengo que enseñar todo. Y además, también eso indica que sois personas proactivas. Y lo que más van a querer de una persona, un perfil más junior, es que por lo menos tenga ganas de hacer cosas. Entonces, como bien decía vuestro compañero, lo de tener un proyecto en GitHub, súper guay. Vale. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Vale. Y a lo mejor hay algunas cosas que pueden parecer muy obvias, o no, o otras cosas que tal, pero en general, con que os quedéis un poco con la idea, yo contento. Esto de tener ganas de aprender va muy enfocado a lo que decía al principio del todo. Al principio del todo he preguntado quién le gusta programar, tal.
Hombre, si os gusta programar, también, bueno, supongo que también tiene ganas de aprender a programar mejor. Bueno, no tiene por qué, pero lo más probable es que sí, ¿no? Y lo de las ganas de aprender os lo digo porque, vamos a ver, yo cuando empecé a programar, los primeros pinitos, estamos hablando, bueno, muchos años, a finales de los 90. Por aquella época, bueno, y aprender a programar en el 2002 exactamente. En aquella época, para aprender a hacer cosas, te ibas a la biblioteca y te cogías un libro de C o de Java también, o lo que sea, y ahí aprendías. A día de hoy, eso se puede hacer, pero va todo muy rápido. Entonces, como va todo tan rápido, hay que tener muchísimas ganas de aprender y pensar que esto es una carrera de fondo de estar siempre aprendiendo. Si os gusta aprender, fenomenal. Si dices, oye, yo quiero coger, hacer mis 8 horitas, después y ya está, bueno, tampoco os digo que trabajéis 100.000 horas, eso tampoco no tenéis por qué, pero sobre todo que tenéis que tener ganas de aprender, si no, es complicado. También relacionado, ser constante. Si, por ejemplo, imaginaos, yo os he dicho hace un momento que cuando salgáis de aquí os creéis un proyecto en GitHub, cogéis, llegáis ahí a casa, ahí os ponéis, creáis el proyecto, súper guay, tal esto y lo otro, al día siguiente tal esto, al tercer día, uy, es que, mira, he quedado no sé cuánto, hasta al cuarto, y cuando te quieres dar cuenta tienes el proyecto ahí en GitHub con el primer commit, o el segundo, y os habéis tirado un mes que no habéis hecho nada. Eso es complicado, ¿no? Porque al final te va a hacer querer manejar a los sitios. Entonces, el hecho de ser constante es una cualidad muy buena en la programación. Y por supuesto, súper relacionado es ser paciente. Como os he dicho ya, esto es una carrera a largo plazo y es complicado pensar que uno va a hacer un módulo, una carrera, un bootcamp, lo que sea, y se va a poner a trabajar y va a conseguir... Es complicado. Es decir, lo normal es tirarse bastante tiempo hasta que empiezas a monetizar. Si no, pues vamos a ver, pues fenomenal, pero digamos que es un poco como que te toque la lotería. Entonces es como dices, oye, pues voy poco a poco y sé que si voy haciendo las cosas, soy constante, soy paciente, tengo ganas de aprender, pues al final, pues cada vez vais ganando más y más y más dinero. Hasta que, vamos, es que os llueven ofertas y estéis hasta las narices de que os manden ofertas por LinkedIn. Vale, mejorar tus habilidades de comunicación. Esto os lo digo porque para conseguir trabajos normalitos, a lo mejor al principio dices, oye, que yo quiero conseguir mi primer trabajo y ya está, no quiero tampoco... pero es muy importante mejorar las habilidades de comunicación para conseguir trabajos, el primero y los que sean. Porque al final, imaginaos, vais a una entrevista y es normal que estéis nerviosos, no pasa nada. Pero imaginaos, por ejemplo, mira, os voy a decir un caso. Bueno, esto se está grabando, pero espero que no voy a decir ningún nombre. Pero yo, pues, hacía tiempo pues, que hago. Yo soy el que hace entrevistas a la gente. Y me acuerdo de una entrevista que estaba haciendo un chico que ahora era en pandemia ya y bueno, era por videoconferencia. Y cuando estaba, yo le tuve que decir, ¿puedes poner la cámara? Era el entrevistado, ¿no? Y ya no estaba poniendo la cámara. Eso tiene que ver con las habilidades de comunicación, efectivamente. Porque es como que dices, oye, pues no tal. Pero es que el tío pone la cámara y tenía la pierna así. ¿Sabes? Y yo me quedo, vaya tela, no sé qué pensar, pero yo digo, yo a esta persona, con estas habilidades de comunicación, cuando, imagínate, la tengo en mi equipo, ¿cómo se va a comportar con sus compañeros?
¿Qué se puede esperar de una persona así? Es que me da igual que sea bueno o que sea malo, ¿no? Entonces, todo el hecho de tener unas buenas habilidades de comunicación, las soft skills, que se suelen llamar, son tan importantes como las hard skills, que son las habilidades más técnicas. Vale. Vamos por la 9ª. Mejora tu inglés. ¿Habláis inglés? ¿No? Sí, no, algunos sí, no, tal. Bueno, no pasa nada. Si habláis inglés ya, y fluido y tal, fenomenal. Si no, mejorarlo. Y si no habláis nada de inglés, pues poneros las pilas. Poneros las pilas porque dices, no, hay mucha información en internet en español. Sí, pero es que si, por ejemplo, queréis aplicar a una oferta de trabajo, la primera a lo mejor, pues, que no sepáis hablar inglés, a lo mejor no va a importar demasiado, ¿no? Pero conforme vayáis mejorando, es que os daréis cuenta de que si no habláis inglés un poquito, pues la quería poner aquí porque me parece muy importante, igual no es súper importante para el primer puesto de trabajo, pero sí para vuestra carrera profesional. Vale. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿quién me lo sabe decir? Tendrán ofertas de trabajo por ahí, contactos, pueden contactar contigo. Muy bien, muy bien. ¿Tenéis LinkedIn? ¿LinkedIn o LinkedIn? O... Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, por lo mismo que os he dicho antes lo de GitHub, pues con LinkedIn. Tenéis que tener un perfil en LinkedIn y ahora os voy a decir un tip súper chulo que no dicen por ahí. Tenéis que tener un perfil en LinkedIn sí o sí, ¿vale? Y os voy a decir un tip. Muchas veces la gente en sus perfiles en redes sociales da más información de la que le gustaría y no se dan ni cuenta. Lo más importante en LinkedIn, aparte de que pongáis pues, todo lo que... Si no tenéis mucha experiencia profesional que rellenar, no pasa nada. Podéis decir, oye, pues quiero hacer esto o tal. Tengo ponéis un link al proyecto ese que hemos hablado en GitHub, decís cómo sois, lo que estáis buscando, etcétera, etcétera. Y una foto bien chula. Una foto sonriendo, ahí si puede ser con un fondo que no sea cortándole la cabeza a alguien o tal, ¿sabes? Algo que transmita profesionalidad, pero alegría. Es decir, la gente te ves así súper serio tal, y dices, uy, pues te da un poco de cosa, ¿no? Además, en nuestra carrera profesional de programación, la gente somos muy geek normalmente y somos muy guay y muy esto, no es una cosa encorsetada. Y os había dicho que se iba a dar un tip, ¿queréis que lo dé? Vale, hay una cosa, un detalle que se suele detectar mucho, sobre todo en la gente que ha terminado la carrera. Acaba de terminar la carrera, ¿vale? Porque las carreras, bueno, y aquí no sé, pero se suele hacer esto de la orla, que son las fotos esta con la corbatita y todas esas cosas, ¿sabéis a qué me refiero, no? Sí. Pues es muy típico que la persona que acabe de terminar la carrera está muy orgullosa del tema de la carrera, ¿no? Está fenomenal, la carrera, el bootcamp, lo que sea. Pero se pone esa foto, ¿vale? Se pone la foto de la orla, ahí, súper serio, tal, esto. ¿Sabéis lo que está diciendo al mundo entero? ¿Qué está diciendo? Soy nuevo. Muy bien. Pues ya está, ya se ha dado en el tip. ¿Sabéis? Si normalmente a las empresas les interesa contratar a perfiles senior. Hay empresas que se lo pueden permitir, hay personas que se pueden permitir un junior, quieren un senior, pues lo pueden pagar un junior, ¿no? Pero normalmente la gente no suele buscar perfiles junior. Entonces ya, como no le dais ideas. Es decir, simplemente pues poner una foto que así guay, pero que no sea como que dé a demostrar que soy muy nuevos en todo esto. Porque es como que no pasa nada, pero no suma. Vale, seguimos. La 11. Participa en comunidades. ¿Vale? Bueno, esto también me podéis responder vosotros. ¿Qué pensáis que es? En comunidades estilo respuestas a Stack Overflow, errores y demás, que la gente pueda llevar. O proyectos grupales comunitarios. A ver, ¿qué es eso? Son dos ejemplos.
¿Algún ejemplo más que se os ocurra? También tema, por ejemplo, hobbies y demás, podría ser, por ejemplo, yo qué sé, mira, pues a mí me gusta jugar, o sea, ir a juegos de rol, o me gusta hacer senderismo, cosas así. Sí, pero está bien, pero me refiero sobre todo más enfocado en programación. Comunidades, me refiero a comunidades, a meetups, comunidades en Slack, por supuestísimo comunidades en Discord, ¿vale? Si entráis en una comunidad de desarrolladores, que encima es que hay unas cuantas, Yo, por ejemplo, la mía está en Discord. Si podéis entrar, gaymoreno.soy/comunidad, y es gratuita, podéis entrar ahí, es para desarrolladores Android. Pero vamos, está la comunidad de Bryce, que es de MureDev, está la comunidad de Aristidevs, está la comunidad de Antonio, del experto. Si, por ejemplo, para web, la de Carlos Azaustre, que es Pinta APIs. No estar aquí dentro es no estar en el rollo. Porque si estáis aquí, vais a poder preguntar. Además, la comunidad de developers somos muy givers, somos muy de dar. Nos encanta que alguien pregunte y poder responderle. Y el hecho de no estar dentro de una de estas comunidades es como que no estás dentro de la fiesta, ¿vale? No te enteras de lo que está pasando. Y aquí, vamos, no os digo que os metáis dentro de una comunidad premium ahí ya directamente, pero sí. Pero por lo menos entrar en estas comunidades para ver las nuevas bibliotecas que han salido, las ofertas de trabajo que se publican por ahí, todo esto, para mí es un must. Vale, y seguir a referentes en redes sociales, como os decía antes. Pues podéis seguir a, por ejemplo, Bryce, ¿sabéis quién es? Como bebé. Pues, bueno, os digo porque es una persona que está teniendo cada vez más influencia. Y vamos, o los que os he dicho antes, el hecho de seguir a referentes, por ejemplo, si os gusta el fútbol, pues podéis seguir a... No me gusta el fútbol, iba a decir a lo mejor un futbolista que ya no está jugando, pero cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a Leo Messi, podéis, y porque os gusta lo que hace, pues si os gusta la cocina, pues podéis seguir a un cocinero famoso, pues si os gusta programar, seguir a programadores buenos. Y tampoco hace falta que sean los más influyentes, los que más likes tienen, pero sí a lo mejor los que mejor código hacen, los que mejores explicaciones dan. Y esto, vamos, os va a ayudar un montón. Otro tip que os doy es que escuchéis podcast de programación, ¿vale? No hay muchísimos, ni mucho menos, pero es una manera súper fácil de, mientras estás haciendo cualquier cosa, o dando un paseo, o cogiendo el autobús, o fregando los platos, o lo que sea, estar escuchando de fondo algo para formarte, encima te entretienes. Está súper guay. Vale, ya tenemos casi todos. Vamos por el 14. Vale, esta sí que está súper enfocada en el primer trabajo. Y mira, os voy a contar una historia, real, por supuesto, mía, personal, de centrarte en el sitio que más puedas aprender. Sería sobre el 2015 o por ahí. Yo estaba trabajando ya llevaba, pues, no sé, 2, 3 años trabajando como desarrollador, y estaba en un sitio en el que no estaba a gusto. El modelo de esa empresa no me gustaba y tal, y dije, ¿sabes? Aquí con una mano delante y una mano detrás, pero no estoy a gusto, me voy. ¿Vale? Y yo digo, ya llevo 2, 3 añitos programando, pues algo saldrá, ¿no? Y nada, me puse manos a la obra, a saco, y nada, da la suerte, hay suerte de que estamos en una profesión en la que hay faena, y en un par de semanas conseguí 4 entrevistas. Esto es antes de la pandemia y todo esto, que aún ibas a los sitios presencialmente y demás, ¿no? Y
De los 4 sitios, yo había una cosa que ya tenía muy clara y era que al sitio que fuera era un sitio donde más podía crecer. No que más me pagaran, sino que más podía aprender de la gente. ¿Vale? Y sé, claro, en el sitio que estaba antes, tío, aquí no estoy aprendiendo nada, pues aquí no. Y de esos 4 sitios, uno era, no voy a dar nombres, porque está grabando, pero uno eran de las 4, habían sido aquí en Valencia. Uno era una consultora de software muy grande, seguro que la conocéis, pero no voy a decir el nombre. Otra era una consultora mediana, también la conocéis, pero no voy a decir el nombre. Y otra pequeña, que a lo mejor también la conocéis, pero tampoco voy a decir el nombre. Pero bueno, la historia está que había 3 consultoras, una grande, una pequeña y una mediana. Pero os he dicho 4. Había 4. La otra oferta, la otra entrevista que hice era una startup. ¿Vale? Y en ese momento, bueno, todo esto, hice 4 entrevistas, me cogieron de 3. De la mediana no me cogieron, la mediana me dijeron que no contaba conmigo. Entonces podía escoger la grande, la pequeña o la startup. ¿Cuál pensáis que cogí? ¿Por qué? Muy bien. Efectivamente. Y vamos, y de hecho, un huevazo. Mira, sí que os puedo decir el nombre de la startup, porque encima ha crecido un montón. Es VoiceBot. En aquella época era una startup y ahora pues es una pedazo compañía que, digamos, que hace modulación de voz para videojuegos, súper cool, y yo ahí aprendí un montón y además estoy súper agradecido. Vale, apúntate a plataformas de búsqueda de empleo. Esta me la estaba pensando si decirla o no, ¿no? Porque si he dicho un poco, ha habido cosas que he dicho un poco obviedades, pues está ya, pues... ¿Estáis apuntados a plataformas de búsqueda de empleo? Sí. Vale, una cosa. ¿Queréis poneros a trabajar cuando acabéis de ahora? Porque tenéis prácticas y esto de aquí poco, ¿no? Sí. Pues hay que ponerse las pilas, ¿eh? Hay que... tal. Yo, mi primer trabajo como desarrollador lo conseguí cuando estaba aún estudiando. Y no porque, vamos, porque me movía más que los precios. Y es interesante que os mováis para poder hacerlo. Entonces, esta pensaba que era muy obvia, pero veo que no es tanto. Porque al final, aunque esto esté muy claro, si no lo hacéis, no sirve para nada. Entonces, pues hoy en día, pues plataformas así de búsqueda... Bueno, Infojobs. ¿Cómo? Infojobs. Infojobs no está demasiado... Es que la verdad es que no estoy muy puesto en este tipo de plataformas ahora mismo, pero Infojobs supongo que estará más... Es muy generalista, pero bueno, también puede ser. GetManfred, por ejemplo, es una buena plataforma para conseguir empleo en la parte tecnológica. No sé si tecnoempleo, pero sinceramente no estoy muy puesto, aparte de LinkedIn, en qué plataformas hay, pero apuntaos, hacer vuestro currículum muy guay, darle mucho cariño. Será un tiempo muy bien invertido haciendo vuestro currículum. Vamos con la penúltima. Y esto es justo un paso más allá de lo que os acabo de decir. Ofrecer tus servicios aunque no haya una oferta. Y os voy a contar otra historia. Porque me viene me viene a huevo. Después de trabajar en la empresa esta que os he dicho, en la startup, estuve en otra y después en otra más. Y en esa llegó un momento en el que era un proyecto que ya, pues, era un proyecto que se suponía que iba a ser para 4 meses y ya llevamos 2 años, no, la cosa no iba como toca. Y llegó un momento que dije, bueno, fuera. Y hice lo mismo que la otra vez. Dije, oye, lo siento, pero yo me vuelvo. No, te vuelvo. Lo siento, que me voy y ya está. Con buenas palabras y todo esto, ¿no? No vayamos a malinterpretar esto.
Pero bueno, ¿qué es lo que hice? Eso era sobre 2017, 18, aún antes de pandemia y todo esto, que yo aún no hablaba muy bien inglés, bueno, aún no hablo muy bien inglés, pero bueno, que digo, voy a buscar trabajo aquí en Valencia. Entonces cogí y dije, bueno, vamos a ver cuál es la mejor empresa de Valencia para trabajar como desarrollador Android. Me da igual si tiene ofertas o si no tiene ofertas. Yo quiero trabajar en la mejor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es el sitio donde más voy a aprender, donde más voy a crecer. No voy a decir el nombre tampoco, pero bueno, me puse a buscar y habían unas cuantas y me hice el ejercicio este de poner puntos a favor, puntos en contra. Trabajar aquí, trabajar acá, tal. Y nada, llegué a la conclusión de que la empresa X era el mejor sitio para trabajar como desarrollador Android. Y no había ninguna oferta. Entonces, ¿qué hice? Me fui a su LinkedIn y me puse a mirar la gente, si entráis en LinkedIn en una empresa, en People o gente, no sé cómo lo pondrán en español, encontraréis los perfiles que trabajan ahí. Y me puse a mirar. Uy, mira, este lo conozco. La casualidad que era un amigo mío que había trabajado compañero en otras startups que había estado yo, tal. Y le dije, oye, que nada, que el proyecto en el que estaba, que me he ido o me voy a ir, no me acuerdo si me había ido ya o hoy había dicho que me quería ir. Y yo, hay falla para mí, así de sencillo, es decir, que tiene vergüenza, ni come ni almuerza. Y me dijo, pues no sé, voy a preguntar. Y a los 2 días hice una entrevista y me cogieron. Así de sencillo. Es decir, si no hay una oportunidad laboral, pues o no hay una empresa, pues te la inventas. O sea que no. Con creatividad que no sea. Y bueno, y como tip final, sonreír. Es decir, cuando vayáis a vuestra primera empresa de trabajo, a vuestra primera entrevista de trabajo, a la primera empresa o lo que sea, sonreír porque eso os va a ayudar un montón. Porque si vais ahí como... No pasa nada si estáis nerviosos, si no lo estáis o lo que sea, pero si vais ahí como muy serios, tratando de aparentar una cosa que no sois, tal, a lo mejor... no sé. Yo creo que con una sonrisa bien amplia se consiguen muchas más cosas. Y ahora es vuestro turno. Os había dicho que iba a contaros 17 tips para conseguir vuestro primer trabajo como desarrolladores o desarrolladoras. Lo siento, a veces tengo la manía de decir desarrollador. Me refiero a los dos géneros, por supuesto. ¿Se os ocurre algún tip más? Hacer actividades fuera de tema, digamos, laboral o de programación, sobre todo para desconectar. Y que vean que también tú, por ejemplo, si por ejemplo haces algún deporte y demás, también muchas empresas buscan a personas que son saludables porque así tienen un mejor bienestar y digamos será más eficiente para la empresa. Muy bien, me parece muy buen tip. Y de hecho en LinkedIn tenéis una opción que podéis poner, ahí puedes poner me gusta tal, esto, otro, pero también hay un para poner si has participado en una ONG o si para Cruz Roja, para cualquier cosa. Y claro, y simplemente decir, oye, me gusta la escalada, ir algo, o lo que sea, da mucha información. ¿Os acordáis que antes os decía que la foto esta de la orla tal así? Eso da mucha información. Pues decir que una persona que le gustan los animales, que le gusta hacer deporte y tal, también da mucha información. Entonces, eso me parece muy buen tip. Muy bueno. ¿Más tips? Pues uno, aunque más o menos ya lo has mencionado con el número 16, pero tener contactos. Muy bien. En el sector. Sí. Muy bien. De hecho, que os he dicho, si no hubiera tenido contactos, conexiones, tal, no hubiera podido hacerlo.
Y eso, mira, os voy a decir otro tip, y guardarlo para de aquí los próximos 20 años. Cada vez que vayáis a una empresa, conectar con la gente por LinkedIn. Bueno, de aquí 20 años igual LinkedIn ya no existe, ¿no? Pero, o lo que sea, conectar con la gente. Es decir, conectar, por ejemplo, por LinkedIn, o si tienes el WhatsApp o el número de teléfono o lo que sea, pues puede ser mejor, pero crear vínculos con la gente. Crear vínculos que no es reconectar contactos, sino que es establecer conexiones. Porque al final os va a ayudar un montón. Más tips. La apariencia. Mejorar tu apariencia. Hostia, pues me parece que es buenísimo. Muy bien, muy bien. Al final, ¿viste eso de que la mujer de César no tiene solo que serlo, sino parecerlo? Es verdad, ¿eh? Es verdad. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues, por ejemplo, si tú vas a una entrevista o vas al trabajo, ir duchado, por ejemplo. Sí, a ver, es gracioso, pero hay mucha gente que se... No. Hay mucha Y gente con que subir no. 2 pisos lo huele. Sí. Es verdad. Hay mucha gente que va sin duchar, por ejemplo, al trabajo. O sin ponerse perfume o sin lavarse los dientes. Sí. Que solamente con tirarte una bocana y decirte hola, dices mejor vete. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Más tips? ¿A quién se le ocurre alguna cosita más? Yo un tip no te iba a decir, yo te iba a preguntar directamente. Vale, Yo- sí. Me queda un poco de curiosidad del tema de las startups y todo eso. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena montar una startup, jugártela, tener una idea, ¿verdad? O mejor te metes en una, aprendes de ellos y ya veremos cómo va la cosa cuando tengas ya más años? Muy bien. Sí. Es buen. ¿Cómo te llamas? Es complicado. Bueno, Llámame David. 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 Bueno, David, es buenísimo. Es buenísimo. Además, yo os he dicho antes que yo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Es decir, he hecho más horas que yo que sé qué. Pero también, y vamos, y este es mi tercer emprendimiento, que lo de GabyMoreno.soy y demás. Es que es muy buena pregunta, porque yo cuando estaba estudiando la carrera, yo hice ingeniería técnica teleco, intensificación acústica, todas estas cosas, y yo en mi cabeza, en mi modelo mental, tenía la idea de que yo quiero emprender, yo quiero montarme mis cosas, pero primero vamos a algún sitio a aprender y después ya con lo que es esto. Es un depende como una casa, ¿eh? Porque si trabajas por cuenta ajena, al principio, si a mí me preguntas si tengo que escoger una u otra, yo diría, primero trabaja un poco para los demás, aprende las cosas y después ya te montas lo tuyo. Porque, claro, pero emprendiendo también te vas a aprender un montonazo de cosas. Ahora, hay un riesgo que veo yo, joder, si digo esto a lo mejor os asusto. Pero no es mi intención. Si queréis emprender ya mismo, por supuesto, os lo recomiendo también. Además, de hecho, aprenderéis mucho más por el camino. Pero es que si empezáis directamente nada más acabar y os montáis algo, es decir, una pequeña consultora, tal, posiblemente, imaginaos, os hacéis autónomos, hacéis software para terceros y a lo mejor dices, pues me gano más que si trabajara por cuenta ajena. Pero ahí corréis el riesgo de que si no metéis bastante gente en el equipo y gente potente de la que podéis aprender, lo cual es difícil al principio, que cuando pasen los años tengáis lag de ciertas habilidades técnicas, ¿vale? Ya sea arquitectura, ya sea código limpio, ya sea los principios sólidos, testing, inyección de dependencias, todo este tipo de cosas. Y si trabajáis por cuenta ajena y después ya montáis lo que sea, vais a tener esas hard skills más esto. Entonces, no sé si te he respondido muy... No, sí. Es que es muy depende y... No sé, quería preguntar también, ¿puedes repetir cómo se llama la comunidad de Discord?
La mía es los androides. Si vosotros ponéis los androides en Google os saldrá. Es gabymoreno.soy/comunidad, os redirige directamente a la comunidad en Discord. ¿Más tips o preguntas? Bueno, yo no misma pregunta, lo del podcast, ¿te has recomendado algún ejemplo de alguien que solo has escuchado? Si ponéis en cualquier plataforma de podcasting o ponéis podcast, los androides, va a salir el mío, ¿vale? El que hablo de Android. Pero os puedo dar más nombres de podcast. De hecho, hice un post en la web hace un tiempo en el que recomendaba los 5 mejores podcasts del mundo de Android. Que uno, a ver si me acuerdo de memoria, uno es Chimichurri Code, de Nicolás Patarino. Otro, de memoria mismo no me acuerdo, Código Comentado, de Facu Rodríguez, ¿es? Se llama Código Comentado el podcast, que comentan sobre código, ¿no? El otro es Unicode U00D1, Unicode, que es un podcast de ¿cómo se llama? Jorge, bueno, no sé, si ponéis Unicode 001 os sale Diego Freniche y Jorge Ortiz. Pero requieren un nivel alto, me refiero, es en plan de que lo voy a escuchar y me va a sonar todo, aunque suene raro chino, Para nada. No necesitas un nivel... Para nada. De hecho, la gracia de los podcasts es que como tú esperas que la persona no te esté viendo, o si te está, por ejemplo, yo un podcast mío lo hago en YouTube y bueno, lo hago en vídeo y lo subo a YouTube y también en audio. Pero puedes escucharlo en audio, entonces la idea es que sea algo pues liviano. He hecho muchas veces con podcast entrevistas, que es pues un poco como cuando vas a un bar y hablas con alguien, entonces te enteras de las cosas. No hace falta... se puede entender. Y... sí, y el otro sería el de Android Dev Podcast, que ya no se está emitiendo, que lo hacía David Jacro, pero que está muy bien, que hacen unas entrevistas brutales a referentes muy buenos, es decir, los mejores desarrolladores de Android en español, y se aprende muchísimo de eso. Y creo que tenía otro, pero ahora mismo no me acuerdo. Si ponéis los mejores 5 podcasts de Android en español, en Google os saldrá. ¿Más preguntas? Antes has comentado que has hecho también entrevistas. Un tip que puedas soltar para la gente que se está reciclando, que viene de otro sector, somos un poco más maduros. De cara sobre todo a esa entrevista, ya sea con alguien técnico, con alguien de recursos humanos, o con alguien de enfocarla. Vale, a ver si he entendido la pregunta. La historia está, algún tip para acceder a la entrevista o una vez ya estás dentro de la entrevista o... Te diría ya la entrevista. Vale, cuando estás en la entrevista. Vamos a ver. Te diría, sé tú mismo. Eso suele quedar muy bien, ¿no? O está muy manido. Si te ayuda a poner el lugar de vas a entrevistar a una persona que supera la treintena, sí, que tiene experiencia del sector, que es el de una carrera. ¿Qué esperas de esa persona que no sabe nada? Lo único que tiene es experiencia, sabiduría, entre comillas, digamos, de... Sí. Realmente te diría que la otra persona, la que te está entrevistando en esta ocasión, a lo mejor no le importa mucho que vengas de otra... Nada, lo que le importa es pues que cumplas el rol que se quiere cubrir, ¿no? Entonces, bueno, vamos, tips prácticos, ¿vale? Que es lo que se suele buscar. Muy fácil, caerle bien a la otra persona. Vamos a ver, tú llegas a un sitio y tratas así un poco de romper-hielo, que no es fácil, es decir, llegas a un sitio súper nervioso, tal, igual, bueno, tratas de contar un chiste y tal, y resulta que no le hace gracia al otro y te quedas así y tal. O hay gente que no sonríe nada, hay gente que a mí me pone nervioso, la gente que estás así, es súper serio y claro, y sonríe. Pero bueno, tratar de caerle bien a la otra persona, porque al final
De esa manera le estás diciendo, ay, mira, esta persona va a hacer un buen fit cultural con la empresa, me cae bien. Yo prefiero contratar a alguien que me caiga bien que no a uno que me caiga mal. De hecho, si me caen mal, hombre, no sé, si me cae mal es como que, desde luego, no gana puntos si no me cae bien. Y no sé, sí, mira, por ejemplo, otro tip podría ser que te prepares muy bien a qué se dedica la empresa. Porque eso a mí, como entrevistador, me ha pasado varias veces en la que te das cuenta que la persona que tienes delante no se ha molestado ni a mirar la web de tu marca, de la empresa, de tal, y dices, que lo único que le importa es el dinero, entonces, ¿qué le voy a pagar? Entonces, si tú coges y... ahora te diré otro tema. Si tú coges y echas un vistazo y dices, oye, pues tal, y te lo apuntas, te puedes apuntar un guión, decir, vale, voy a tocar, imagínate, una empresa que se dedica a aluminios, a hierros, tal, esto, el otro, pues te apuntas, oye, hablar de, cuando vea tal, mira, pues a los aluminios, como lo que hacéis vosotros, tal, yo que sé, algo que vaya en esa dirección. Y te iba a decir otro tip y se me ha ido la cabeza. ¿Más o menos? Sí. Vale. ¿Alguna preguntita más? En las entrevistas, tú al hacer entrevistas, ¿te has encontrado, me refiero, me imagino que te habrás encontrado pruebas también técnicas en las que tú has tenido que demostrar el nivel que tienes de código? ¿Ha habido alguna vez que me refiero que haya sido imposible hacer el problema que te han dado? Me refiero, ¿lo has podido resolver? Si, me refiero, no sé, recomendaciones para si nos pasa esa situación, para no ponernos nerviosos, para ver qué tendremos que hacer, qué es lo mejor, enfocarnos en algún tipo de problema, como vamos a ver. Es una pregunta extraordinariamente brillante. Es una de las cosas más difíciles que hay en este... hay dos tipos de entrevistas técnicas. Bueno, hay muchos tipos, pero básicamente hay dos. Una de whiteboard, que se llama, que bueno, whiteboard es porque supongo que antiguamente pues, tú hacías pseudocódigo y tal, hoy en día pues utilizas plataformas de programación en directo, ¿no? Que tú estás ahí programando. Y después las pruebas técnicas típicas. Las pruebas técnicas a mí me suelen gustar más porque requieren de más tiempo, pero la otra persona va a estar, pues, su entorno habitual, va a estar más cómodo, va a hacerla a su ritmo, lo que sea, ¿no? Y esas pruebas técnicas, pues lo que os recomiendo es ese pet project que hablábamos al principio en GitHub, que le vayáis añadiendo cosas. Por ejemplo, si hacéis un maestro de detalle típico, ¿sabéis lo que es un maestro de detalle? No. Un maestro de detalle es una aplicación móvil típico listado, cuando pinchas vas a otra pantalla que es musical y detalle. Vale. Entonces, si hacéis un pet project con eso, después cuando hagáis una prueba técnica, como es probable que os salga cosas parecidas, pues podéis reutilizar o parte del código, que eso no tiene nada de malo. Pero lo que es más complicado son las pruebas técnicas y sobre todo en las empresas cuanto más top son, o no tiene por qué, pero las empresas más top suelen aplicar las entrevistas en vivo. De problema de algoritmos, resuélveme esto, que lo ves y dices, bueno, pues no es tan difícil, pero en el momento que estás ahí haciéndolo, puedes ponerte nervioso, evidentemente. Y además, dependiendo del entrevistador como sea, tal. Entonces, ¿cuál es el tip? Hay un libro muy bueno que se llama Cracking the Coding Interview, es un tochaco así, que si os hacéis eso, ya con eso lo tenéis, ¿vale? Pero es muy largo, pero básicamente es que para este tipo de pruebas, el único tip que vale es echarle muchísimas horas. Porque cuando llega un momento en el que has hecho un montón de algoritmos, tienes práctica, llegas y te va a salir redondo. Si simplemente pues, no practicas nada, cuando llegas ahí pues te va a costar más. Vale.
¿las empresas suelen pedirte muchas veces entrevistas técnicas o es más bien personal y tema título? Vale, muy buena pregunta también. De hecho, antes estaba pensando, digo, hay muchos tipos de entrevista. Os puedo decir más o menos los procesos de selección cómo suelen ser. ¿Vale? Los procesos de selección hay de todo. ¿Vale? Hay empresas en las que tienen unos procesos de selección súper currados, súper tal, y otras que simplemente pues llegas ahí y vale, venga, adentro o para afuera, ¿no? Pero digamos que el proceso de selección estándar, un proceso de selección normal sería una call interview, esa es la primera. Una call interview es que la persona de recursos humanos, o de people, o como se llama el departamento, te llama, te explica la oferta, que básicamente es para filtrar pues, si la persona más o menos se puede acoplar al puesto o no. Es decir, esa entrevista suele ser fácil, porque, o no, es decir, suele ser fácil si eres el tipo de persona que se está buscando. Si no se adecua, pues entonces ya pues, directamente pues, no pasas a la siguiente. La siguiente, en las empresas un poquito que se le ocurran más, suele ser una prueba técnica, ¿vale? Y sería la prueba técnica que estábamos comentando antes, que te la mandan, y eso es lo más normal. Sobre todo aquí en España es bastante normal, que te manden una prueba técnica, la resuelves. Lo que hay empresas que esa prueba se la saltan y pasan directamente a la siguiente. Que esta es, digamos, la entrevista la más difícil. La más difícil, y que si pasas esta, tienen muchas papeletas de cómo consigas el puesto. Tú dirás, yo quiero saber cómo se pasa. Y es la entrevista, la charla técnica, la entrevista técnica pero hablada, en la que pues os pueden preguntar infinidad de cosas. Porque hay unos sitios en los que te preguntan, te pueden preguntar las capas que tiene en la arquitectura el sistema operativo de Android, y otras que te preguntan por qué en una interfaz en Kotlin se le puede implementar ahora un método, ¿sabes? Hay de todo tipo. Ahora, lo mejor es mirar, bueno, en mi web tenéis recursos de todo este tipo de cosas, si queréis tips. Pero básicamente es estudiarse los casos típicos, es decir, estoy seguro que si ahora digo yo aquí que me expliquéis los principios sólidos uno por uno, no todo el mundo va a saber decírmelos, ¿vale? Y no pasa nada, ¿vale? Pero eso es una pregunta súper típica, es decir, saberse los principios sólidos y explicar con ejemplos cada cosa, eso es una cosa que dices, aprenderlo ya para saberlo de carrerilla, además lo vais a tener que aplicar en el día a día, porque os va a ayudar un montón. Y bueno, después de esa entrevista, si la pasas, en las empresas más top ya pasas a tener una entrevista con engineering managers o si ya no están esto igual con el CTO o con el CEO o con el dueño de la empresa o lo que sea, y normalmente ahí ya se suele acabar. Y en las empresas ya súper que se le ocurran un montón, después de todo eso hay una entrevista con el equipo. Y eso es maravilloso. Es decir, imaginaos una empresa que el último paso del proceso de selección es conocer el equipo con el que vas a trabajar. ¿Vale? Eso es, ¿por qué? Porque es que vas a trabajar con ellos. Entonces, tus compañeros van a decir, oye, pues yo quiero trabajar con este tío o con esta tía. O sea, ¿vale? Entonces, pues sí, más o menos eso nos he preguntado. Más preguntas. Por ejemplo, hay en otros oficios que tú lo que haces es ir a una empresa, hacer las prácticas que se hacen aquí de formación, ofrecerte a la empresa de oye, puedo hacer aquí unas prácticas un par de meses para aprender cómo funcionáis y tal, y más adelante si cogen a esa persona o no se hace en este sector. ¿Prácticas te refieres a lo que decía antes de manera proactiva o que...? Por ejemplo, hay una empresa, me gusta cómo funciona, me gusta lo que hacen, y me gustaría hacer unas prácticas aquí no remuneradas, por ejemplo. O sea, en vez de pedir directamente trabajar con ellos, ¿puedo aprender de vosotros y luego, si os intereso, cogerme? ¿Eso valdría? Vamos a ver, yo te lo recomiendo 100%. Es justo lo que decía aquí.
¿sabes? Al final, tú ahí estás demostrando, por actividad, estás demostrando interés. También cuidado a qué empresa se lo dices, porque hay empresas de todo tipo. Hay muchísimas empresas que lo que se dedican es a que, bueno, si viene uno que trabaja gratis y nos quita faena, pues fenomenal. Y me da igual que programe, que se ponga a hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, que lo suyo es mirar ir a un sitio en el que tal. Pero vamos, lo recomiendo 100%, porque, vamos, si lo haces bien, es muy probable que en un momento dado o te contraten ellos o te contraten otros. Porque lo que es muy difícil, y ese es también el motivo principal por el que he venido hoy aquí, porque lo que más difícil es meter el pie. Lo que es más difícil es no haber trabajado nunca en programación y empezar a trabajar. Porque claro, la gente dice, si no ha trabajado nunca. Lo que se buscan siempre es como 3 años y después 3 años, bueno, si es que no voy a conseguir 3 años sino tal cosa. Mira, eso es una muy buena manera. Así que vamos, recomendado 100%. Más preguntas. Cuando estás en una entrevista del estilo técnica y demás de charla, si tú no sabes alguna cosa, ¿qué nos recomiendas? ¿Preguntarle a otra persona para que nos, digamos, que nos informe, más o menos ir aprendiendo para que vea que aprendemos, o intentar obviarlo? Es inteligente, ¿eh? Él seguro que va a sacar cosas en claro muy rápido. Muy buena pregunta. De hecho, os digo una cosa. Yo no suelo hacerlo, pero hay gente que le gusta hacer preguntas trampa en las entrevistas. No tiene nada de malo, es decir, es apuesta para ver lo que responde la otra. Es decir, alguna tontería, es decir, una cosa que dicen, si no me dice nada, es que no sé. Bueno, agradecer lo que has dicho de las preguntas trampa. También las preguntas estas como medio tontas que te hacen el ejemplo de la película esta de Google, de qué haríais si estuvieses encogidos en un vaso o algo así. Si has visto a gente, tú en tu experiencia has visto a gente hacer preguntas así. Sí. Bueno, lo del vaso no lo he visto nunca, pero sí, pero al final, un poco por responder a los dos, cuando algo no lo sabes, cuanto más sabes, menos vergüenza te da en reconocer que no lo sabes, ¿vale? Y claro, cuando sabes poquito, pues a lo mejor tienes lo que suelen llamar el síndrome del impostor, ¿vale? Pero hay que tener también humildad, es decir, oye, no puedo saberlo todo, y decir, oye, pues esto no lo sé, es una manera como dices, oye, bravo, ¿sabes? Me parece muy guay. Me acuerdo de una entrevista, no, mentira, no fue una entrevista, pero en un sitio en el que estaba trabajando, el Head of Engineering me comentó una cosa que él solía hacer a la gente que entrevistaba. Y es que en las pruebas técnicas que mandaba, no enviaba todos los datos. Faltaban datos, no se podía resolver sin todo y lo hacía aposta para ver si preguntaban. Y si no preguntaban, no pasaban a la siguiente fase. O sea, rollo con toda la intención del mundo. Así que, vamos, preguntar. ¿Más preguntas? Muy bien. Bueno, si tenéis cualquier cosa, me podéis escribir por Discord o por el correo. Así que nada, muchas gracias.